con algún corte de línea de teléfono, pero lo vamos a solucionar sin dudas. Así que no queríamos perdernos tu columna del día de hoy que tiene que ver con el tema de la diabetes, ¿no? Precisamente porque, bueno, en el día de ayer se celebra, bueno, no sé si se celebra o se conmemora. Se conmemora el Día Mundial de la Diabetes los 14 de noviembre. Claro. Así Eh, que, con este fin de bien. concientizar y de hablar un poco, de hacer un poco de ruido. Claro, claro, claro. Qué importante, ¿no? Un tema muy, muy trascendente. Sí, sí, es una patología que generalmente en los primeros años, si la persona no se hace controles muy seguidos, suele no dar síntomas, y para cuando da síntomas generalmente ya avanzó demasiado, así que es bastante, como yo siempre les digo, media traicionera, ¿viste? Así que bueno, siempre está bueno hablar y refrescar un poco la memoria de qué es la diabetes, ¿sí? Que es una enfermedad crónica. Eso quiere decir que una vez que se diagnostica no vamos a poder curarla, ¿sí? Hacer un tratamiento y convivir con ella, pero ya no se puede curar, y que se caracteriza porque presenta niveles altos de todo lo que es glucosa en sangre, ¿sí? Lo Claro. que se llama el azúcar en sangre. Ujú. Bueno, la diabetes se estima acá en Argentina que uno de cada 10 argentinos tiene diabetes mayores de 18 años, Ujú. y dado esto de que yo te decía al principio, que como no da muchos síntomas al principio, 4 de cada 10 personas que la tienen la desconocen su condición, ¿sí? Ujú. Por eso siempre es importante remarcar esto de hacerse los análisis anuales, hacer todos los chequeos, generalmente si tenemos algún antecedente familiar, hacer un tiempito, son 2 minutos, un pichoncito que nos sacan un poco de sangre, o hasta quien tiene capaz un vecino o algo así, ya diabéticos, que se toman la diabetes con el aparatito de glucemia, podemos por lo menos ir alertándonos de cómo estamos, ¿sí? Así que siempre está bueno esto de los controles como para detectarlo a tiempo y que esta sea controlada lo antes posible. Claro. Ujú. Existen el tipo de diabetes tipo 1, y está la diabetes tipo 2, y también está la diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 es cuando ya directamente el páncreas no produce la insulina, ¿sí? Por lo tanto, la glucosa no puede ingresar a la célula, y es así cuando se produce la hiperglucemia. Y se caracteriza generalmente en personas jóvenes, ¿sí? Por eso se llama que es una diabetes generalmente infantil, Ajá. ¿sí? O menores de 30 años. Después está la diabetes tipo 2, que es como la que comúnmente escuchamos tener a la mayoría de las personas ya pasados los 30 años, que si bien existe una producción de insulina en esta, es insuficiente, sí, y la misma actúa de un modo incorrecto, y esto hace que la glucosa también no pueda pasar a la célula y se produce una insulina resistencia. Es como cuando hay una mala señal, ¿sí? Yo a veces se lo explico de forma ahora más actual, ¿viste? Cuando el Wi-Fi y te dicen, bueno, no, que Claro. tenés las plantas muy altas, bueno, no te llega la señal, y bueno, Ujú. muchas veces pasa esto, ¿sí? La insulina no recibe esta señal, por lo tanto no deja pasar glucosa a célula, y ahí es cuando se producen los niveles altos de glucosa. Ujú. Sería la insulina como quien llamaríamos una puertita que da el pase, ¿sí? a la glucosa. Claro. Y bueno, y es ahí cuando se empieza a tener valores altos de glucosa en sangre. Ujú. Y después está la gestacional, que sería la glucemia que se inicia en el embarazo. Hay que realizarla siempre, y si no se lo realizaron, comentárselo al obstetra y que se haga la curva de glucosa. Y en lo posible, generalmente esta a veces puede aparecer acá y seguir, o tiende muchas veces a desaparecer cuando la mamá tiene el bebé, ¿sí? Desaparece, pero ya es un factor de riesgo para el futuro de la salud de esa mamá, Ujú. ¿sí? ¿Cómo se detecta esto que yo les decía? A través de las mediciones de glucosa en sangre, en ayunas, ¿sí? Tenemos que ir
en ayuna totalmente, por lo menos mínimo de 8 horas, si podemos de 12 mejor. Se mide la glucemia basal y es necesario en todas las personas que sean mayores de 45 años o en personas que sean menores de 45 años cuando existen al menos, por lo menos, un factor de riesgo, ¿sí? Factores de riesgo serían familia con diabetes, diabetes en el embarazo, mujeres con hijos nacidos con grandes pesos, ¿sí? o pesos mayores de 4 kilos, sobrepeso o obesidad, sedentarismo, enfermedad cardiovascular, hipertensión, colesterol alto, tabaquismo, ¿sí? Entonces, si tengo menos de 45, pero tengo uno al menos de todos estos factores de riesgo, me tengo que hacer los análisis anualmente para verificar que esta patología no esté ahí ya existente. Claro. Y si no, me lo puedo hacer cada 2 o 3 años, y si soy mayor de 45 también me la debo hacer todos los años. Pero como te digo, muchas veces en estas fechas hay muchas carpas, a veces de la Cruz Roja o la atención primaria de la salud, municipales, etcétera, que te toman con un picancito un poquitito y ya sabes cómo estás más o menos para darte una idea de la glucemia. Claro. Así que en vez de esquivar muchas veces ese puesto, hagámoslo, son 2 segundos y nos sacamos la duda, ¿sí? Claro, sí. Bueno, y después, para que tengan una idea más o menos, los valores normales son los menores a 110, ¿sí? Si los valores nos dan mayor a 126, ahí es cuando tenemos que alarmarnos y se hace una segunda prueba de tolerancia a la glucosa, y ahí es cuando si vuelve a dar mayor a 126 se diagnostica directamente diabetes. ¿Sí? No me pueden diagnosticar si yo, porque me hice unos análisis de rutina, me salió un poquitito alto la glucemia. Eso ya no es diabetes, yo no puedo diagnosticar así al aire. ¿Sí? Me tienen que hacer 2 veces la prueba de glucosa y tiene que salir más de 126. Recién ahí sí se diagnostica lo que es diabetes. Y en todas las personas que tengan por lo menos uno de los factores de riesgo, lo ideal es menor a 100, ¿sí? Como para que quedamos más tranquilos de que no va a pasar nada, o no está en riesgo de nada. Después, respecto de la alimentación, siempre se recomienda hacer una base de alimentos que tengan prioridad de vegetales, de frutas, mucha agua, ¿sí? Y con respecto a las harinas, que es generalmente lo que más trauma tiene el pobre diabético, vamos a tratar de que sean harinas que contengan fibra, como pueden ser las harinas de salvado, integral, ¿sí? Algún fideo o arroz integral, también lo que son todos los que es panificado integrales, pero viste que yo siempre soy muy hincha con el tema de las etiquetas, lean bien, porque hay algunos panificados que ya vienen industriales que tienen azúcares agregados y bastante, ¿sí? Entonces queremos hacer una cosa bien y terminamos perjudicándonos, así que siempre leer bien, o si tenemos un panadero de confianza, preguntarle cómo está hecho, que no tenga azúcares agregadas, que no tenga miel, ¿sí? Y cuidar mucho esto, y si en casa lo puedo hacer casero, seguro, 1000 veces mejor, ¿sí? Después otra cosa muy importante es que todo lo que sea feculento, como por ejemplo la papa, el arroz, lo podamos cocinar, lo podamos enfriar por lo menos por 24 horas y después lo consumimos, como para quedar más tranquilo, porque el almidón en ese estado se comporta como fibra y va a retrasar todo lo que es digestibilidad, por lo que la glucosa va a mantenerse más o menos estable en los niveles. Mientras que si nosotros lo comemos así caliente, lo más probable es que esta glucosa se dispare, ¿sí? Y lo que menos queremos ocasionar son los picos de glucosa. Entonces siempre tratamos de mantenerlos estables, ¿sí? Otra cosa importante es cuidado con el tema de las gaseosas, cuidado con el tema de los jugos, evitar todo lo que son jugos exprimidos. La fruta es buenísima, no está contraindicada en la diabetes, ¿sí? Todavía se habla mucho de no, fruta no, o la banana no, uva no. Bueno, ya no, ¿sí? Pueden consumir fruta, la que les guste, la que tengan al alcance
de su mano, pero tener en cuenta esto, que si yo tengo una naranja o tengo un cítrico, siempre me va a convenir consumirla entera y no consumirla en jugo o exprimido. ¿Sí? Lo mismo en puré, ¿viste? Muchas veces se hace puré de fruta o compota, rallada, bueno, siempre mientras más pueda priorizar y dejar la fibra lo más completa posible, va a ser más beneficioso para el diabético. Una fruta con cáscara, una manzana con cáscara, una pera. Exacto, con cáscara, si a la mandarina en vez de sacarle todos los esquitos, las semillitas, todo, bueno, le puedo dejar algo, mejor aún, ¿sí? Lo mismo si alguna en el desayuno, alguna tostada con alguna mermelada, y bueno, si a esa mermelada, aunque sea sin azúcar, le dejo los trozos de fruta con alguna cáscara, por ejemplo el durazno, o la manzana, la pera, bueno, también me va a ayudar un montón porque va a tener el aporte de fibra y me va a bajar el índice glucémico de esa misma mermelada, ¿sí? Pero quería dejar en claro que el diabético no es que no puede consumir más ese tipo de alimentos, ¿sí? Sino pobres viene asustadísimo, con la cabeza hecho un bombo porque una persona le dice una cosa, otra persona le dice la otra. Entonces quédense tranquilos que pueden tener una alimentación totalmente normal con algunos cuidados y algunas combinaciones y detalles a tener en cuenta en la forma de cocción, pero no se le debe prohibir de nada. Excelente, excelente, buenísimo entonces todos estos datos y estas recomendaciones, por supuesto, a estar informado y a seguir las recomendaciones, ¿no? del médico, del nutricionista. Sí, siempre a base de un profesional, por favor. Perfecto. ¿Cómo puede hacer la gente, Gisela, para contactarte por este tema tan importante y bueno, por todos los demás que tienen que ver con una buena alimentación y nutrición? Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Lic Gisebuti o en Facebook como Lic Buti Gisela. Y si no, a través de mi celular 2346 1548 1014. Bueno, buenísimo. Sacan turno, perfecto. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, Gisela. Entonces nos contactaremos, si todo marcha bien, el próximo martes. Hasta el próximo martes, que tengan buena semana. Igualmente, muchísimas gracias. Chau. Bien, escuchamos entonces las recomendaciones y sugerencias de la licenciada en nutrición Gisela Buti, como todos los martes aquí en nuestro programa INTA en la radio. Para ir